Rodolfo Bechler y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Rodolfo, bienvenido. Él está aquí con nosotros y yo os voy a poner en conocimiento un poquito sobre por qué está aquí Rodolfo. Porque mañana mismo, mañana jueves, a partir de las 11 de la mañana va a tener lugar aquí en Sanlúcar una conferencia titulada ¿De dónde vienen los pensamientos? Una conferencia que tendrá lugar en el Ceper Madre Levat, en el centro de adultos. Ya saben dónde se encuentra, en la avenida del Cabo Noval, número 8. Rodolfo es psicólogo educacional, tiene un magíster en filosofía de la mente, otro en drogodependencias, es terapeuta gestáltico e investigador en formación universitaria autónoma de Madrid. Y él será el encargado de ofrecernos esta conferencia, y sobre esta conferencia precisamente queremos que nos cuente un poquito Rodolfo. Una conferencia que va dirigida sobre todo al conocimiento de la mente humana y cómo, conociéndonos mejor, podemos llegar a ser un poquito más felices. Efectivamente, lo ha entendido súper bien. Esta conferencia está enmarcada en el contexto más amplio de un curso, un curso que queremos dar a partir de octubre. Ese curso va a durar algunos meses, en sesiones, digamos, de 2 o 3 días, porque yo vivo en Madrid, ¿no? Pero el curso y la conferencia están enfocadas a que la gente entienda cómo funciona la mente. Ahora, ¿para qué entender cómo funciona la mente? Podría uno preguntarse, claro, ¿no? Bueno, la razón última es que si entendemos bien cómo funciona la mente, tenemos mejores posibilidades de ser más felices. Mira, te voy a contar algo. Hay una cosa que a mí me llama, yo soy chileno. Sí. Hay una cosa que me llama mucho la atención de las sociedades desarrolladas, ¿no? Esto es una sociedad que está dentro de las sociedades que podríamos decir son más antiguas y están un poco más evolucionadas que, por ejemplo, en el contexto latinoamericano. Bien. En este tipo de sociedades la gente se va especializando mucho en diferentes tipos de actividades que realizan. Por ejemplo, los trabajos son muy especializados. Sí. En el deporte, que es decir, España, el grado de especialización que se alcanza es muy alto. A mí me sorprende mucho ver el altísimo nivel que se encuentra en la práctica deportiva en la población general. Tú ves a la gente practicando ciclismo como si fueran profesionales. Claro. Y respecto a la música, etcétera. Sin embargo, somos muy poco especialistas en relación a cómo funcionamos mentalmente. Sabemos muy poco. Cuando alguien nos pregunta por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por cómo eso se produce y otra serie de temas relacionados, ahí los perdemos, ¿no? Sí, hay un desconocimiento, sí que es verdad. Efectivamente. Entonces, finalmente esto tiene que ver con la felicidad, ¿no? Esa cosa que todos buscamos. Que todos buscamos, sí. Sí, ser más felices tiene mucha relación con entender cómo funcionamos. Un dato para abrir el tema. En España, con la crisis, los índices de felicidad no han caído. Es curioso eso, ¿no? Porque uno desde el sentido común podría pensar que habiendo menos dinero, habiendo menos trabajo, la gente está cada vez más infeliz. Y eso es cierto. Pero perdona, Rodolfo, ¿cómo se mide la felicidad? La felicidad se mide en el mundo a través de estudios internacionales que hacen universidades. Por ejemplo, la Universidad de Leicester en Inglaterra hace un estudio cada 2 años, creo. Las Naciones Unidas hacen otro estudio acerca de desarrollo humano. Hay muchos estudios de felicidad, ¿vale? Y los países están rankeados como en una serie de cosas en este ranking de felicidad. España está en algunos estudios en el lugar 30, en otros, en los que mejor sale, está en el lugar 12. Pero lo interesante es que no ha bajado mucho el nivel de felicidad de los españoles. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿de qué depende la felicidad si no depende entonces únicamente del dinero? Claro. Nosotros que ahora hay menos dinero. Claro. Otra cosa interesante, tampoco subió mucho la felicidad en la época de la burbuja, en la época del boom. Sí. Tampoco subió. Son más o menos los mismos niveles. Si uno contrasta esto con otros países, como por ejemplo un caso paradigmático como es el de Bután, un país entre India, Tíbet, por ahí esa zona, donde la gente es budista y que tiene un ingreso per cápita de $56 mensuales, o sea, son muy pobres, ocupan sin embargo el puesto número 5, creo, en uno de los índices de felicidad del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tienen los budistas? Se preocupan de la mente. Claro, porque dinero no tienen. No, dinero no tienen nada, en absoluto. Ellos se preocupan de entender cómo funciona la mente. Han hecho de esto una política nacional y está siendo imitada por algunos países del mundo, de hecho. De hecho tienen un ministerio de la felicidad.
Entonces, bueno, en esa lógica de análisis, esta charla, esta conferencia y este curso apunta a entregar a las personas herramientas para entender cómo funciona su mente, porque finalmente yo creo que si entendemos cómo funciona la mente tenemos mejores posibilidades de ser felices. Ajá, porque, verdad, tú eres un estudioso de los pensamientos cognitivos, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es muy complicado entender cómo funciona la mente de cada cual. Se suele decir que cada persona es un mundo. Cada uno piensa de una forma diferente. ¿Existe una serie de pautas para poder entender eso? Sí, hay muchísimo conocimiento acumulado respecto a cómo funciona la mente, lo cual no significa, sin embargo, que ya tengamos todo claro. Hay quienes han dicho que el último gran misterio de la naturaleza por estudiar es la mente. La década pasada fue la década mundial, declarada así, la década mundial del estudio del cerebro. Se avanzó muchísimo en la comprensión del cerebro, los circuitos neuronales asociados al pensamiento, la emoción, etc. Sin embargo, esta década ha sido declarada como la década mundial del estudio de la mente. No es lo mismo la mente que el cerebro, ¿no? La mente depende del cerebro, pero es algo que funciona con una lógica que no es la misma lógica que la de las neuronas. Entonces ese es el gran misterio que nos queda por conocer. Sin embargo, tenemos muchos conocimientos ya acumulados que permiten entender algunas cosas básicas y en la lógica de lo que te señalaba, si comprendemos aquello podemos ser más felices. Una cosita quiero decir, sí, Rocío, para no generar ninguna confusión. No estoy diciendo, con lo que señalé anteriormente, que el dinero no aporte a la felicidad, ¿no? Claro. Porque alguien podría estar escuchando por ahí, decir, este está hablando pamplina, ¿no? Sí, no se puede ser feliz si uno no tiene el dinero para cubrir las necesidades básicas. Efectivamente. Lo que pasa es que por sobre las necesidades básicas, una vez que tú lograste cubrir esos básicos, y por lo básico estamos hablando de cosas realmente básicas, es decir, un techo, comida, movilización, calor. Claro, calor. lo que es ahora mismo no hace mucha falta. Una vez que tú ya tienes eso cubierto, el resto de los factores que contribuyen a la felicidad tienen más que ver con este tipo de cuestiones mentales, más que con otras cosas relacionadas con el consumo y el dinero. Estábamos hablando antes de comenzar la entrevista que el pensamiento tiene mucho que ver con los sentimientos. Sí. Y decíamos también, comentaba Rodolfo, que en la cultura, ¿no?, en general eso no se cree que es así. Efectivamente. Y tú lo estás estudiando, cuéntame. Te cuento, mira, eso es justamente el tema de esta conferencia de mañana, ¿no? Que en el fondo es uno de los temas del curso, que vamos a tratar. En general, la investigación que yo estoy desarrollando me ha mostrado que las personas que entienden que hay una directa conexión entre lo que sentimos y lo que pensamos son muy pocas. Son personas que por su tipo de trabajo, por ejemplo, alguien que es terapeuta, comprende muy bien que esto funciona de esta manera. Pero en general, en nuestra cultura, tendemos a creer que las emociones van por un carril y los pensamientos por otro, al punto que muchas veces pensamos que las emociones, más que ayudar al pensamiento, lo obstaculizan. Claro. Por eso, como te decía hace un rato, tenemos frases como pensar con la mente fría. Claro. ¿No? O no tomar decisiones en caliente. No tomar decisiones en caliente. Cuando alguien se enoja, lo primero que le dice, mira, no vamos a hablar hasta que no estés más tranquilo, ¿no? Porque parece ser que la emoción es un obstáculo. No, eso es verdad hasta un cierto punto. Si tu emoción está en un nivel de activación muy grande, probablemente interfiera con el pensamiento. Pero en la generalidad de los casos no ocurre así. En la generalidad de los casos lo que ocurre es que nosotros pensamos a partir de lo que sentimos. ¿Okay? Esto lo he estudiado de manera muy detallada con un neurocientífico portugués que se llama Antonio Damasio, que trabajando con pacientes con daño neurológico en el lóbulo frontal, que les impide procesar emociones, él ha descubierto que esas personas, a pesar de mantener un coeficiente intelectual en el promedio o incluso por sobre el promedio, toman pésimas decisiones con su vida. Les va mal, fracasan en los negocios, en las elecciones de pareja, etcétera, etcétera. Y además se pregunta por qué, si yo les paso un test de inteligencia, y es inteligente, aparecen como inteligentes. Y todos creemos que en la vida una gran cantidad del éxito en varios sentidos depende de ser inteligente. Y es verdad, pero hasta un cierto punto, nuevamente. Lo que ocurre con estas personas es que toman decisiones como las que hablábamos hace un momento, exclusivamente racionales, acá arriba, en la cabeza, y dejan de lado el componente emocional, corporal de la decisión, que es el motor desde el cual
se piensa y el motor desde el cual se toman decisiones. Y eso es un poco lo que vamos a conversar mañana. Bien, perfecto. Pues vamos a poder ver a Rodolfo todos estos temas en esta conferencia, como yo os decía, mañana a partir de las 11 de la mañana en el CP Mar de Leva, en el Centro de Adultos de Sanlúcar, una conferencia que será como un punto de partida para este taller que tendrá lugar el próximo mes de octubre. No sabemos todavía fecha concreta, ¿no, Rodolfo, del taller? No, todavía no tengo una fecha concreta, la verdad. Yo estoy en Madrid y la idea es viajar 2 veces al mes, venir a dictar, perdón, una vez al mes, venir a dictar el curso y volver, pero bueno, va a depender de algunas otras variables, como por ejemplo que también va con la conferencia, si a la gente le resulta interesante. Interesante, claro que sí. Bueno, estoy convencida de que sí, que les va a resultar interesante porque, bueno, llevamos aquí un ratito hablando y ya estoy yo metida en el tema, así que estoy completamente segura de que sí. Un taller, supongo que ya más adelante iremos informándole a todos ustedes de la fecha exacta, de cómo se puedan inscribir a partir de esta conferencia, donde van a tratar temas como a qué nos referimos cuando decimos mente, los dominios del funcionamiento de lo mental, las emociones, es real, la realidad y temas pues todos relacionados, como hemos dicho, con el funcionamiento de la mente. Rodolfo, 1.000.000 de gracias por estar aquí, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que vaya muy bien la conferencia, estamos convencidos de que sí, y te espero para el curso, para el taller. Vale, genial, yo encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros nos vamos unos minutillos a publicidad. ¡Grande Bechler! Es muy cortito.